Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Me demoré un poquito, compliqué ahí de internet, pero ya, está muy lento. ¿Cómo han estado, chicos? Bien, profe. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo ha estado? Pues tampoco es mucho el tiempo porque yo ya a las 3. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo han estado? Bien, profe, ¿y tú? Bien, también. Sí. Sergio. Ya. Hola, profe. Bueno, mientras que estamos ahí hablando, hoy que estamos celebrando, cuénteme. Hoy. La Fundación de Bogotá. El 20 El de cumpleaños julio. de Bogotá, profe. ¿El qué? No sé. Excelente, chico. ¿Por quién fue fundada Bogotá, nuestra ciudad? ¿Por quién fue? Hola, profe. Hola, ¿por quién fue? ¿Fue fundada por quién? Cuénteme. ¿No te acuerdas? ¿No se acuerdan? Profe, por Gonzalo Jiménez de Quesada. Por Gonzalo Jiménez de Quesada, excelente. El 6 de agosto del año 1538 fue fundada, ¿sí? Primero unas chozas y 12 chozas y ahí, donde es ahorita el Capitolio, la Plaza de Bolívar, ahí es donde fundó sus 12 chozas y una iglesia, ¿sí? Y ahí donde se fundó, se dio inicio a nuestra gran ciudad, que hoy es Bogotá. Bueno, ¿y mañana qué celebramos? Cuénteme. La batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá, muy bien, excelente. ¿Cuántos años está cumpliendo hoy Bogotá? Cuénteme. 482. 482 años, muy bien, Pilos. ¿Y mañana cuánto está cumpliendo la batalla de Boyacá? Cuénteme. Años. Bueno. Profe, un poco menos, ¿no? ¿Cómo? Un poco menos de los años que cumplió. Acuérdese que el año pasado era el bicentenario, o sea, 200 años. Entonces, mañana, ¿cuánto Hola, está cumpliendo? teacher. ¿201 años? 201 años, muy bien, chicos, excelentes. Hola, teacher, disculpa por llegar tarde. No, yo también entré un poquito tarde, pero ahí vamos. Bueno, Ok. estábamos haciendo unas preguntitas generales. Sí, preguntas generales. Bueno, hoy vamos a ver entonces Colombia entre 1863 y 1885, ¿sí? Nosotros habíamos visto los estados, entonces vamos a ver. No, los mapas. Sí, ajá. Bueno, entonces tenemos la Constitución de Río Negro. Dice mapa de los Estados Unidos de Colombia. Ya voy a explicar. La Constitución de Río Negro de 1863, ¿sí? La Constitución fue redactada en Río Negro, respondiendo a la ideología del Partido Liberal, dio el federalismo como sistema de gobierno y dio al país el nombre de Estados Unidos. Profe, ¿tenemos ahorita la foto? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, entonces, Constitución de Río Negro fue de una tendencia federalista, ¿no? El país el nombre de Estados Unidos de Colombia. También esta constituyó extensas facultades a los estados que conformaban la Unión. Se le dio autonomía a cada uno de los departamentos, se formaron, entonces le dio autonomía. Ya no le tenían ya sino que cada uno de los estados, cada estado, su propia economía, se dirigían por sí solos. Pues un periodo era de 4 años, se redujo el periodo presidencial a 2 años. Estableció el derecho a la libertad de prensa y de muerte y suprimió el ejército, ¿sí? Suprimió el ejército, o sea, sí, lo rebelante, sí, o la importancia que tiene hoy en día. Aún los conservadores fueron alejados del poder, situación que aumentó. La Constitución de 1863 fue de tendencia federalista, el nombre de Estados Unidos de Colombia.
En esa constitución limitó los poderes de importancia. Chicos, ¿sí me escuchan? Señora. Chicos, Sí, señora. le dio más, Sí, señora. bueno, Sí, señora. le dio más importancia a los estados, ¿no? Que fueron conformados. Redujo el periodo presidencial de 2 años, sí, de 4 pasaron a 2 años. Se dio la libertad de prensa y planteó la libertad de culto. Otorgó a los estados potestad para solucionar los asuntos locales, lo que yo les estaba comentando. Cada estado fue autónomo, independiente, se manejaba por sí solo. Así será que cada uno tenía... Y abolió la pena de muerte. Y los conservadores fueron alejados del poder, situación que aumentó su descontento frente al gobierno. Entonces, toda la Constitución de 1863 fue más que todo federalista, ¿sí? Federalista, con ideas radicales, ¿sí? O sea, no teniendo en cuenta a los conservadores. Dice que la Constitución de 1863, la Constitución de 1863 formó un nuevo país, los Estados Unidos de Colombia, conformado por 9 estados soberanos: Dinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y en esa parte vamos a observar entonces Tolima, está Antioquia, también está Boyacá, Magdalena, también tenemos a Panamá, Santander, y formaron en ese entonces, en el año 1863, los Estados Unidos de... Bueno, pasamos entonces a un periodo radical. Por la mayor parte de ese periodo fueron presidentes liberales. Entonces dice, es el comprendido entre 1863 y 1886 en la historia de Colombia, en el que los liberales radicales gobernaron vuelvo y repito, cuando hablamos de periodo radical, fue un periodo en Colombia donde los liberales radicales gobernaron el país. Cuando hablamos de liberales radicales, son los que necesitan radicales, transformaciones que necesita el país después de la independencia. Después de la independencia. Bueno, entonces, además de la implantación de la Constitución de 1863, en este periodo se presentaron diferentes formas en el proceso electoral. El desarrollo de 2 guerras civiles, el aumento de importantes exportaciones e infraestructuras, la colonización antioqueña y un impulso a la educación. Entonces, además de darse la Constitución en nuestro país, se presentaron diferentes formas o procesos electorales, ¿sí? Donde se presentaron 2 guerras civiles. Cuando hablamos 2 guerras civiles, quiere decir que se implantaron en el interior de nuestro país. También se dio las importaciones, las exportaciones, las infraestructuras, se dio la colonización antioqueña y un impulso a la educación. ¿Sí? Entonces, en ese periodo radical, ¿sí? Se dieron muchas reformas, ¿sí? O procesos que se desarrollaron durante ese tiempo, que fue 2 guerras civiles, aumentó las importaciones, las exportaciones, la infraestructura, se dio la colonización antioqueña y un impulso a la educación. Las guerras civiles, las diferentes guerras, las guerras civiles, las diferentes guerras entre liberales y conservadores, eso fueron las guerras, liberales y conservadores. Se desataron 2 guerras civiles, la de 1876 y la de 1877, entre conservadores y liberales radicales, por el inconformismo frente a la educación laica y demás reformas anticatólicas que llevó al poder a los conservadores en Antioquia y Tolima. Entonces, esas guerras civiles fueron entre liberales y conservadores. En 1877 y 1877, entre conservadores y liberales radicales.
Y los conservadores estaban inconformes frente a la educación laica y demás reformas anticatólicas. Llevó al poder a los conservadores en Antioquia y Tolima. Entonces, cuando dice que no, los conservadores estaban inconformes frente a la educación laica. ¿Por qué? Porque los liberales le dio libertad a las personas privadas, a las personas privadas, para que ellos organizaran sus colegios, los crearan. Por eso no estaban de acuerdo, como anteriormente ellos tenían mucha unión con la iglesia, con el Estado y la iglesia. Entonces los conservadores no estaban de acuerdo que los liberales le dieran opción a los particulares para que crearan sus propios colegios. Y anticatólicas, ¿por qué? Porque muchas tierras y muchas riquezas que tenía la iglesia fueron apropiadas por el Estado. Entonces, ese fue el conformismo entre liberales y conservadores. En 1885, entre los liberales radicales del Estado de Santander y el gobierno liberal moderado por Rafael Núñez, fue motivado por el inconformismo de los radicales frente a la pretensión de que Núñez de cambiar la Constitución federalista por una de carácter centralista. Entonces, también en 1885 los liberales radicales del Estado del Santander, ¿sí?, y del gobierno liberal moderado y el liderado por Rafael Núñez, fue motivado por un inconformismo, porque los radicales, ¿sí?, no querían de que el grupo de Núñez, ¿sí?, el liberal, cambiara la constitución que estaba anteriormente, o sea, federalista. Entonces también se dio un inconformismo entre los liberales moderados y los liberales radicales, ¿sí?, porque no estaban de acuerdo de que Rafael Núñez llegara o tenía la pretensión de cambiar la constitución federalista para convertirla a una constitución centralista. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, el periodo radical aquí en nuestro país, que comprendió entre 1863 y 1886, más que todo fue dominado por liberales radicales. Esos liberales radicales, sí, eran más que todo de cambios, ¿sí?, reformas de carácter liberal, ¿sí? Y además ¿sí?, además de la implantación de la Constitución, ¿sí?, se dio también unas reformas también liberales, donde se desarrollaron dos guerras: el aumento de importaciones, el aumento de exportaciones, la infraestructura se dio en nuestro país, se presentó la colonización antioqueña y un impulso a la educación. Esas dos guerras, ¿sí?, entre liberales y conservadores, sí, que se presentaron entre 1876 y 1877, por el inconformismo frente a la educación laica y las demás reformas anticatólicas, ¿sí?, que llevó al poder a los conservadores en Antioquia y Tolima. Entonces, los radicales, ¿sí?, dieron unas reformas que los conservadores no estaban de acuerdo, ¿sí? Por eso se enfrentaron en guerra esos dos partidos, ¿sí?, tanto liberales como liberales radicales y conservadores, porque les quitó importancia o separó las funciones de la iglesia con el Estado, ¿sí? Y además el Estado se apropió de las tierras y bienes de la iglesia. Entonces los conservadores no están de acuerdo con esas medidas o reformas tomadas por los liberales radicales, ¿sí? Y ya en 1885, entre los liberales radicales del Estado de Santander
y el gobierno del liberal moderado, Rafael Núñez, fue motivado por el inconformismo, ¿sí? Porque Rafael Núñez, ¿sí? Al subir al gobierno, al poder, ¿sí? Él reformó o quitó la Constitución de la Constitución de 1863 a 1886, o sea, la que donde Colombia tomaba el nombre de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, una vez al subir al poder, él tuvo dos periodos de presidencia, Rafael Núñez. Ya en el segundo, que fue de 1804 a 1884 a 1886, él subió nuevamente al gobierno como presidente. Y en ese momento, cuando él subió, hizo cambio de constitución. Y entonces el país tomó el nombre de República de Colombia. Entonces, dice actividad para realizar en casa. Selecciona uno de los presidentes del periodo radical y consulta qué acciones realizó. Entonces, me escuchan y voy a explicar. Chicos, aquí en esta parte donde ustedes van a observar si ven borroso, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces, ahí hay una lista. Señora, Bueno, gracias. Ahí van a ver una lista de presidentes, ¿sí? Radicales, quiere decir, vuelvo y repito, los radicales son los presidentes, ¿sí? Que tomaron reformas, ¿sí? Bastantes drásticas y reformas liberales, ¿sí? Por eso decirme radicales, que tenían cambios. Y los conservadores no estaban de acuerdo con esas reformas. Entonces, debido a esa descontento, inconformidad de estos dos partidos, entonces se llevaron a unas guerras civiles, ¿sí? 1876 a 1877, entre liberales y conservadores, ¿sí? Porque los conservadores no estaban de acuerdo de que los liberales hicieran unas reformas que no les convenía, ¿no? No les convenía. Entonces, optaron por llegar a una guerra entre esos dos partidos. Entonces, presidente Manuel Murillo Toro fue presidente 1864-1866. General Santos Acosta, 1867-1868. El general Santo Gutiérrez, 1868 a 1870. El general Eustorgio Salgar, 1870 a 1872. Manuel Murillo Toro, 1800, otra vez él repite periodo presidencial, 1872 a 1874. Santiago Pérez Méndez, 1874 a 1876. Aquileo Parra, 1876 a 1878. El general Julián Trujillo, 1878 a 1880. Rafael Núñez, 1880 a 1882. José Otálora, 1882 a 1884. Y Rafael Núñez, como les decía, él llegó a la presidencia 1800, tuvo dos periodos, 1880 a 1882. Tuvo dos periodos. Entonces, en el segundo periodo, como les estaba explicando, Rafael Núñez, 1884 a 1886, subió nuevamente a la presidencia. ¿Sí? En esos 2 años, ¿qué hizo? Cambió la Constitución federalista, o sea, la que se había creado, y
había creado los 9 estados. Entonces, todo era de tendencia federalista. Cada estado se manejaba con autonomía propia, ¿sí? Cada uno tenía su propio gobierno, esos 9 estados. Entonces, Rafael Núñez, al momento de subir a la presidencia en 1884 a 1886, vino a crear la Constitución, ¿sí? De 1886. Y ahí entonces hizo unos cambios, modificó a 4 años nuevamente la presidencia, el país tomó el nombre de República de Colombia, lo que hoy actualmente tiene nuestro país, sigue siendo República de Colombia, le dio mucho poder, sí, a la rama ejecutiva, o sea, a los presidentes, ¿ya? También ahí él hizo reformas más que todo económicas, educativas, se crearon una serie de universidades, entonces eso fue el objetivo que hizo Rafael Núñez, ¿sí? En compañía de Miguel Antonio Caro, ¿no? Miguel Antonio Caro fue el vicepresidente de Rafael Núñez, ¿sí? Entonces, él lo reemplazó y ellos hicieron la Constitución de 1986, que perduró hasta el año 1991, ¿no? Cuando se hizo una nueva Asamblea Constituyente, la de 1991. Entonces, fue importante para nuestro país esos cambios que se hizo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No escucho nada porque tengo mucho. ¿Cómo? Chicos, cuénteme. ¿Qué dice chico? ¿Chico? ¿Aló? ¿Chicos? Profe, al parecer no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Cuénteme. ¿Qué preguntas? Hagan preguntitas. Profe, una de dos. ¿O no hay preguntas o soy la única que te está escuchando? Bueno, yo voy a hacer preguntas. Entonces voy a ver las cámaras. Voy a ver la cámara. Bueno, entonces, ¿quién me está escuchando entonces? La única que me está escuchando. Bueno, entonces, ¿cómo, hago una pregunta, cómo estaban, por qué se presentó, o sea, cuáles eran los partidos, ¿sí?, de políticos a partir del año 1863? ¿Qué partidos encontrábamos durante ese lapso de tiempo? Prince, cuénteme. ¿Qué partidos? Y lo nombré varias veces. Cuénteme. ¿Ah? ¿Cuáles serían? Estaban entonces los liberales radicales y los conservadores. Por eso fue las guerras que se presentaron, ¿sí? Por eso fue la guerra que las dos guerras civiles que se dieron, ¿sí? Debido a eso, al inconformismo de que solo los liberales tenían acceso al gobierno. Siempre los liberales. Entonces los conservadores tomaron medidas de que eso no era imposible, de que en conformidad, unas reformas que ellos hicieron. Entonces vino entonces la discordia entre ellos, entre liberales radicales y los conservadores. Y debido a eso, entonces se llevaron a unas guerras civiles de 1876 a 1877 entre conservadores y liberales. ¿Ya? Porque están en la inconformidad de que los conservadores decían que porque los liberales se quitaron la relación entre la iglesia y el Estado y les quitaron muchas prioridades a la iglesia, ¿sí? Que la educación
pasó a manos de a laicos. Cuando decimos laicos, quiere decir a personas particulares, donde esas personas crearon sus colegios, crearon sus universidades, porque anteriormente pues la educación estaba a mano totalmente de la parte religiosa. Sofía Rosso, cuénteme. Sofía Rosso. Una pregunta, Manuel Murillo Toro fue candidato a la presidencia de la Nueva Granada. Sí, sí, señor. ¿Quién más? Bris, cuénteme. Bris. Karen. Karen. Profe Valeria Pisa, una pregunta. Sí, dígame. Valeria, cuénteme. Valeria. Profe, ¿los católicos tenían gran poder contra el gobierno? ¿Cómo? Otra vez. ¿Los que tenían qué? Profe, que si los católicos tenían poder con el gobierno. Sí, es que los conservadores, los conservadores y liberales tenían ideologías diferentes. Acuérdense que la clase pasada vimos en qué se fundamentaban los liberales y los conservadores. Entre los conservadores, ellos querían que siguiera la relación entre la iglesia y el Estado, apoyaban mucho esa relación, ¿sí? Que la iglesia estuviera, sí, como dice, sí, torcida, sí, dentro del gobierno, ¿sí? En cambio, los liberales no están de acuerdo. Los liberales, ellos decían de que la iglesia tenía sus propias funciones y el Estado tenía sus propias funciones. Entonces, rompieron la relación entre la iglesia y el Estado. ¿Ya? Profe, no se te escucho nada. ¿No está escuchando nada? No, profe, se entrecortó. Sí, ya se escucha. Estaba entrecortado cuando tú estabas hablando. Ah, bueno. Se escotizado. Profe, se escuchaba bien. ¿No escuchaba bien? Profe, yo sí escuchaba bien. ¿Sí escuchaba bien? Bueno, entonces eso de las relaciones, es eso de los inconvenientes que presentó los liberales y los conservadores. Siempre se ha llevado a la parte histórica tradicional, ¿sí? Profe. Sí, la parte histórica tradicional de esos dos partidos. Siempre ha sido la lucha, la violencia entre liberales y conservadores, ¿sí? Por el poder. Porque siempre, y por eso, cuando veamos lo que nosotros llamamos, vamos a ver el Frente Nacional, ahí van a darse en cuenta por qué se hizo ese Frente Nacional. Sí, por las guerras entre liberales y conservadores. Con el asesinato de Hugo Elías Gaitán, el 9 de abril de 1948, hubo una guerra, una violencia bastante grande en nuestro país a partir de 1948 y hasta 1950, 53 y más violencia. Se mataban liberales y conservadores. Entonces, para minimizar, como dice la palabra, estos conflictos, entonces, entre los liberales y conservadores se llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo se llamó el Frente Nacional, ¿sí? Para disminuir la violencia en nuestro país. Llegaron dos acuerdos entre ellos. Por eso se llamó el Frente Nacional, que 4 años gobernarían liberales y 4 años conservadores. Duró desde 1958 hasta 1974. Sí, casi 16 años. 4 años serían liberales, 4 años conservadores y así sucesivamente. Entonces, por eso vamos a ver eso. Entonces, siempre en la historia de nuestro país se ha presentado esos inconvenientes. ¿Alguna pregunta? Si se acaba la clase, volvemos a ingresar. No, chicos. Ahí les dejo una tarea. Una tarea ahí para que consulten uno de esos liberales, de los presidentes liberales que se dieron, de radicales, y escojan uno y busquen la biografía. ¿Sí? A un solo presidente liberal, liberales radicales que necesitaban cambios, ¿sí? Y por eso duró bastante, por eso se le llama, hay un periodo que también ese periodo liberales radicales también se le llama el Olimpo radical, también se le llama, porque fueron solo de liberales. Entonces, por eso se dio la inconformidad de los conservadores, que siempre eran los liberales en el gobierno. Entonces, por eso se presentaron las diferentes guerras civiles en nuestro país.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Voy a llamar a lista y me responden, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Espere, Agudelo, estoy llamando mentor. Agudelo, Presente. Caro, Presente. Cortés, Cruz, Presente. Dimas, Presente. Espitia, Presente. Flores, Presente. Gerena, Leal, López, Presente López. gracias. Mellizo, Presente. Niño Hernández, Jean Paul, Quintero, Presente. Rincón, Presente. Rosso, Presente. perdón, Cerrato, no, eso quién está. Toro, Presente. Vanegas, Presente. gracias. Juan Esteban, Presente. Almanza, Presente, profe. Barrera, Celi, Presente. Fonseca, Presente. gracias. Hernández, Karen, Presente. Herrera, Tania, Presente. gracias. Hurtado, Presente, profe. Perdón, no se podía abrir el micrófono. Jiménez, Julián, Lugo, Mancipe, Merchan, no me están escuchando, Merchan, chicos, ¿me escuchan? Sí, señora, profe. Señora. Señora. Yo tengo una pregunta. No tengo señora. nada. El audio no te escucho. Damián Telles, ¿me contesta, por favor? Damián Profe, yo no te escuché. Bueno, me llamaste a lista. Torres y Vivas. Presente, Profe. profe. Bueno, Presente, Profe Santiago Vivas García. bueno, ya. Dylan Steven Torres Lara. presente. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿Quién era? Sí, profe. Yo ya acabé la tarea. Torres, Profe, Sí. Yo la sea- muestro. profe, o sea que según lo que tú nos dijiste en clase, Rafael Núñez Sí. fue el que propuso la educación que tú decías, con la que los liberales no estaban conformes. Ajá, sí, señor. Y vamos a ver Una sobre pregunta. la regeneración, ¿no? Vamos a ver la regeneración. Y ahí en esa regeneración, entonces viene, sí, lo que nosotros llamamos la nueva constitución. La regeneración fue iniciada, movimiento de regeneración, fue iniciada por Rafael Núñez. Sí, ¿qué ibas a decir? Isabela, ¿ibas a decir algo? Profe, es que tú no me llamaste a lista. O bueno, yo no te escuché. ¿De qué? ¿Sobre qué? De la lista de la lista, profe. Ah, bueno, hay una lista de presidentes ahí en el, se la van a ver. No, profe, de la lista de estudiantes. Ah, Solano. ¿Ya?
Bueno, gracias, profe. Gracias. Barrera está. Jiménez está. Torres está. Por ahí lo escuché. Torres. Sí, señora, profe. Bueno, gracias. Qué pena, es que se me va Entonces, mucho, profe. eso es lo que planteaba entonces los gobiernos radicales, ¿no? Cambios en cuanto a económicos, políticos, sociales. Acuérdense que cuando vimos las reformas liberales de 1850, que fue dada por José Hilario López, ellos hicieron unas reformas, ¿no? Más que todo liberales, no eran conservadoras. Entonces, a partir de ahí, la mayoría de los presidentes fueron liberales. Entonces, por eso hay pues se le llama radicales, ¿sí? Liberales, o también se le llama el Olimpo radical. Olimpo quiere decir que fue un largo periodo de gobiernos liberales, que hicieron reformas liberales.